Antes de leer algunos pasajes bíblicos, quizás son varios. Gracias, hermano. Bien. Pancito y queso también. ¿No se le cae aquí? No, ahí está bien. Gloria a Dios. Antes de leer aquí unos pasajes bíblicos que son varios, quizá que voy a revisar, quiero contarles una historia para que veamos la fidelidad de Dios. Podemos titularlo La restauración de un pobre muerto. Quería titularlo La restauración de un perro muerto, porque esa fue la frase que encontré aquí. Pero pienso que a alguno le puede parecer muy duro. Entonces dije, bueno, de un pobre muerto. Pero el texto que encontré decía perro muerto. Así decía ahí. Porque es la historia de un miserable desdichado, de un pobre infeliz, al que Dios restauró maravillosamente. Quiero contarles la historia para que entren de qué se trata. Métanse en todo el episodio y haga de cuenta que usted está ahí, porque la palabra de Dios debe leerse así. Usted la va leyendo y usted entra allí como si usted está en medio de la película y usted se pone en el lugar del uno y del otro. Bueno, si yo fuera el malo de la película, ¿cómo hubiera sido? Ajá, y si yo fuera el que parece bueno en esta historia, ¿cómo hubiera sido? Usted se mete allí. Y yo me metí en la escena y vi que yo era ese pobre miserable. Espero que usted logre comprenderlo. Había un rey de Israel, era el primero, llamado Saúl. Ellos no tenían rey, pero el pueblo decía, queremos rey como todas las naciones. Y el profeta para entonces, el juez, era Samuel. Samuel, el hijo de una mujer estéril llamada Ana, la cual estaba suplicando a Dios por un hijo, porque ella era estéril, y el sacerdote era Elí, y Dios le dio a la mujer estéril una respuesta y le dio al profeta Samuel. Por tanto, no había rey, el profeta ahora era Samuel, porque Elí no había cumplido bien su ministerio. Ahora Samuel sí era un hombre de Dios, muy obediente, muy dado a escuchar la voluntad de Dios. Pero no había rey en Israel. Y decían, queremos rey, como todas las naciones tienen rey. Y Samuel lloraba y oraba, el pueblo pide rey. Y el Señor nuestro Dios dijo al profeta Samuel, les daré un rey como castigo. Un rey que será torpe. Escogeré un rey para ellos, pero este rey les va a fallar. Y les dio a Saúl. Cuando Saúl comenzó el ministerio, parecía un hombre humilde, como comienzan muchos evangélicos. Cuando inician, eso no rompen un plato. Cuando inician son tan sencillos y humildes, pero a medida que Dios les va dando reino, autoridad, se transforman. Se vuelven evangélicos malos, mala clase. Yo he conocido evangélicos malos que cuando iniciaron eran buena gente. Y ahora son unos bandidos, delincuentes metidos en las iglesias, encopetados y enorgullecidos. Se creen más que todos los demás. Se les olvidó sus principios, cómo iniciaron, cuando comenzaron, de dónde Dios los sacó a ellos. Saúl, cuando inició, el profeta Samuel lo llamó para que fuese el rey y lo ungió con el aceite, como era la costumbre en el Antiguo Testamento. Así era la religión judía. Y él dijo, ¿pero quién soy yo? Dijo Saúl. Soy de las tribus más pequeñas de Israel, Benjamín. ¿Quién soy yo para que Dios me tenga por digno de ser ungido como príncipe del pueblo? Y fue elegido como rey. Allí inicia Saúl, pero comienza a ponerse orgulloso y soberbio, porque dale dinero a un hombre, dale poder a un hombre, para que sepas quién es. Porque hay hermanitos que no tienen ni teléfono, pero cuando Dios les da un teléfono cambian hasta el hablar, se transforman, se separan diferente. Impresionante, amados. Así hay mucha gente, empresarios que comenzaron vendiendo empanadas en la calle, y esas benditas empanadas abridas, feas,
Ahora tiene un restaurante, carro, camioneta, pero eso no saluda ni a su mamá. Y le cobran caro a su madre. Impresionante. La gente cambia. Dale poder a un hombre. Los candidatos al gobierno cuando inician son tan sencillos, pero luego se transforman. Este Saúl se transformó y se volvió malo. Y Dios tuvo que enviarle el mensaje: estás cortado del reino, ya he levantado a otro. Y envió a Samuel para que ungiera a un muchacho jovencito llamado David, que andaba ya puerco en el rebaño de su papá, oliendo a chivo y lidiando con ovejas, cabras y ganado. Ahí estaba el pastorcito, pero humilde, sencillo era David, un muchacho que adoraba al Señor y cantaba para Dios. Entonces Dios lo elige en lugar de Saúl, porque cuando un ministerio cree que es indispensable, Dios lo derroca y levanta otro para mostrarle que aquí nadie es indispensable. Todos somos necesarios, no indispensables. Uno solo es indispensable: la presencia del Espíritu Santo. Así de que Saúl se engrandeció y pensó que sin él no podían vivir. Y el Señor le dijo: a un lado, que yo tengo otro. Y levantó a uno conforme a su corazón, a David. Y comenzó un celo de Saúl contra David. A Saúl lo amargaba un espíritu de amargura, de demonio, un demonio que lo atormentaba y le producía amargura. Su corazón estaba lleno de odio y de envidia, y ese espíritu maligno lo chuzaba, lo punzaba contra David. David no era culpable. Dios había levantado a David. Si Dios levanta a un hombre de entre nosotros y lo bendice grandemente, él no es culpable. Dios ha querido bendecirlo. Los demás, gócense. Andaba ese hermano en bicicleta, ahora anda en su carrito, en su camioneta. Usted alegre, se deje la envidia. Pero Saúl comenzó a envidiar a David por las bendiciones de David, por el gozo de David, por la alegría de David, porque sonreía, cantaba. Empezó a envidiarlo. Un día que fueron a una batalla, cuando regresaron de la batalla, la gente decía: Saúl, rey de Israel, ha vencido a 1000, pero David ha vencido a 10,000. Y se llenó de envidia. Qué envidia terrible le da a algunos que otros prosperen. Deberíamos gozarnos de ver a otros cantando, alabando a Dios, bendecidos, tranquilos, con una buena familia, buenos hijos en el ministerio. Lo demás deberíamos decir: gloria a Dios, en lugar de ponernos envidiosos. Pero la envidia no es un asunto solo de los impíos, de los inconversos, de los gentiles. No, la envidia también está dentro del pueblo de Dios. Aquí sentaditos hay unos 4 envidiosos, por ahí yo no sé quiénes son. Siempre hay algún envidioso. Levanten la mano los envidiosos. Ninguno, ¿verdad? Bueno. Pero siempre hay algún envidioso que se molesta de ver al hermano crecer, de verlo prosperar, que compró casa, que compró carro, que compró apartamento, que envidia, que tirria tan fea. Y comienzan a calumniarlo, a señalarlo. Saúl comenzó a acusar a David delante de todo el pueblo. Este es un traidor, me quiere hacer daño, me quiere quitar el reino, quiere hacer un golpe de estado, hay que matarlo. Y se hizo de aliados y empezó a perseguir a David. David no era rey, el rey era Saúl, pero le tenía envidia a David. Y empezó a perseguirlo para asesinarlo. Consiguió compinches, malos, criminales, sicarios, mercenarios dentro de su pueblo. Y dijo: vamos a matar a David y a sus hombres. Y lo perseguía como gato a ratón por todos lados. Y David tenía que esconderse en cuevas, en valles, en bosques. Corra, huya de un lugar a otro, porque Saúl lo perseguía para asesinarlo. Y David lo tuvo en las manos varias veces para matarlo, y no quiso, porque respetaba al rey. Decía: si Dios lo tiene vivo, yo no puedo matarlo. Y no lo tocaba, no se atrevía a dañarlo. Un día por ahí le cortó un pedazo del vestido y luego sintió miedo. Dijo: ¿cómo puedo hacerle esto al rey? No puedo. Y una mañana Saúl ve que David pudo matarlo y le decía: David, hijo mío, tú eres más justo que yo, tú eres más justo. Pero David no se le confiaba. Y le decía: rey, yo pude matarte, pero no quise. Te tuve en mi mano, pude asesinarte, pero no quiero.
no es la voluntad de Dios. Mira mi justicia, que Dios juzgue entre los dos. Siempre hay que dejarle a Dios los juicios de los que se levantan contra nosotros. Hay que dejarle a Dios esto. David fue inteligente. Cierto día, cuando ya había llegado la hora de que Saúl muriera, porque Dios determinó que él tenía que morir, fueron a la batalla. Comenzamos con una lectura bíblica aquí. Está en el primer libro de Samuel, capítulo 31. Dice la Biblia así: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguieron los filisteos a Saúl y a sus hijos. Mataron a Jonatán. Jonatán era el amigo de David, era amigo. Jonatán era hijo del rey Saúl, pero era un buen amigo de David. A Jonatán, el hijo de Saúl, no le importaba que su papá fuera enemigo de Saúl, de David, no le importaba. Jonatán era amigo de David, pero ese día murió el papá, Saúl, y murieron sus hijos. Murió Jonatán, Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl, ese día en la guerra. Arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces Saúl le dijo a su guardaespaldas, a su escudero: saca tu espada y mátame con ella, para que no vengan estos incircuncisos filisteos y me traspasen y se burlen de mí, me escarnezcan. Pero su escudero no quería, porque tenía mucho miedo, gran temor. Entonces Saúl mismo, el rey, tomó su propia espada y se echó sobre ella. Se mató. Viendo su escudero a Saúl muerto, al rey, él también se echó sobre su espada y allí murió con él. Así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos. La desgracia que puede traer un ministerio malo, un hombre malo, la desgracia que puede traer a su familia. Todos sus hijos pagaron allí las consecuencias y murieron con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y también su escudero, y todos sus varones de guerra cayeron. Y los de Israel, que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y corrieron, huyeron. Y los filisteos vinieron y tomaron esas ciudades. Aconteció al día siguiente que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos que estaban allí muertos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas, y le enviaron mensajes por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas noticias al templo de los ídolos y al pueblo. Y pusieron sus armas en el templo del dios Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Bet-san. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san, y vinieron a Jabes y los quemaron allí. Y tomando los huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días para honrar al rey y a sus hijos. Así cayó la casa y el reinado de Saúl. Ahora se necesitaba un rey sobre Israel. Obviamente que era el rey que ahora Dios había escogido, era David. David no era hijo de Saúl. Según la tradición, la costumbre justa, tenía que ser un hijo, pero Dios no había ungido un hijo y sus hijos murieron. Dios había ungido ahora a David, el que él escogió. Y cuando Dios escoge a un hombre para el ministerio, como escogió a David para el reino de Israel, es Dios quien lo llamó y nadie lo puede echar por tierra. Se levantó David, comenzó a conquistar, comenzó a tomar territorio. Los hombres comenzaron a ser fieles a él y a decir: David es el rey, David es el rey. Y le entregaron dominio. Comenzó la envidia, comenzó una guerra por aquí y por allá. Pero David no se conoce como un hombre negativo.
Todavía había sobrevivientes de la casa de Saúl, había sirvientes, y había un familiar de Saúl, joven. Y David comienza a preguntar: ¿quiénes son los sobrevivientes de la casa del rey Saúl? Estaban asustados todos, por lo menos nos irán a matar, porque Saúl era enemigo. Pero David no preguntaba para hacerles daño. David preguntaba para bendecirlos y les iba a demostrar que él no era vengativo. La venganza no es buena. No cobre venganza contra nadie. Déjele la venganza al Señor. Porque estoy seguro que de mis oyentes aquí alguno está que se come otro, de la rabia. No cobre venganza. Déjele siempre la venganza al Señor. Y no todo lo que nosotros creemos que es digno de venganza lo es. A veces tenemos venganza en el corazón que son mentiras, cosas que queremos ajusticiar que son falsas. David no quiso caer en el terreno de la venganza y no preguntaba para asesinar a nadie. Él preguntaba para bendecir. Y dijo así, capítulo 9 del segundo libro de Samuel, segundo libro. Preguntó: ¿ha quedado alguno sobreviviente de la casa de Saúl? ¿Alguien a quien yo pueda hacerle misericordia por amor de mi amigo Jonathan? Jonatán, el hijo de Saúl, era mi amigo y fue asesinado. Y si alguno queda, yo por amor a Jonatán quiero tener misericordia de esa casa. No me importa cuánto Saúl, su papá, me haya perseguido. No tomaré venganza contra los que hayan sobrevivido. Entonces había allí un sirviente de Saúl que había sobrevivido, quizás asustado, es posible. Ese hombre se llamaba Siba, al cual lo llamaron y le dijeron: el rey David te llama. Y vino Siba, digo, quizás asustado, y le preguntaron: ¿eres tú, Siba? Preguntó el rey, y él respondió: yo soy tu siervo. Estaba pero temblando. Yo soy tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl que sea familia, a quien yo haga misericordia de Dios? Y entonces este Siba, sirviente de Saúl, respondió al rey David: sí, aún queda un hijo de Jonatán, uno que está inválido, torcido, chueco, lisiado de los pies a causa de un accidente en una guerra. Ahí está ese, el lisiado de los pies. Entonces el rey preguntó: bueno, ¿y dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Algunos teólogos, historiadores dicen que Lodebar era una ciudad muy triste, de pecado, de maldad, de libertinaje y de mucha miseria. Y aquí vivía este miserable Mefiboset, lisiado, enfermo. ¿Qué era un lisiado en Israel? Nadie lo quería, era un mendigo. La mujer no lo miraba. Sin embargo, más adelante van a ver que alguna mujer lo miró a él. Pero este chueco, pero bueno, Dios siempre tiene alguna que mira a estos chuecos. Su esposa lo miró a usted. Pobre chueco fue, flaco, pero ella lo miró. Alegrémonos. Digan todos los del marido. Gloria un poquito, dijeron. Sí, dijo el rey: está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, hablando de Dar. Entonces el rey envió y trajeron de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, a este. Y vino este hombre llamado Mefiboset, que era hijo de Jonatán, y Jonatán era hijo de Saúl. Entonces Mefiboset era nieto de aquel rey Saúl. Y vino a David y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Mefiboset todavía no estaba claro para qué lo llamaba David. Él vino y se postró asustado. Por lo menos me irán a matar, porque mi abuelo era enemigo de David. Me van a arrancar la cabeza. Y él se pone de rodillas, hace reverencia ante el rey. Y el rey David dijo: Mefiboset. Y respondió: soy tu siervo. Bajito: soy tu siervo. Hay que aprender a reconocer la autoridad cuando la autoridad viene de parte de Dios.
David no era un hombre sublevado, el que tiene verdadera autoridad de parte de Dios no es un arrogante, sabe que la tiene, y cuando alguien le brinda respeto no se engrandece. No se engrandece, simplemente sabe que el respeto que le brindan viene de parte de Dios. No nos respetan por ser hombre, nos respetan por venir de parte de Dios. Ese es el respeto y la honra. Y le dijo David: no tengas temor, Mefiboset, no estés asustado, yo no te voy a arrancar la cabeza, yo la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, porque tu padre era mi amigo, se la pasaba conmigo en muchas batallas, él era mi amigo. Yo te volveré todas las tierras del rey Saúl tu abuelo, y tú comerás siempre en mi mesa. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Y él, inclinándose, dijo: ¿y quién es tu siervo este, Mefiboset, para que tú lo mires? Yo soy como un perro muerto. Ahí dice perro muerto. Esta actitud de Mefiboset debe enseñarnos a nosotros. Lo llamó el rey para sentarlo en su mesa. Y él viene con humildad y sabe que ese rey viene de parte de Dios. Y no encuentra otra cosa que hacer, quizá menospreciándose un poco. Y dice: yo no soy más que un perro muerto. Quisiera que en un aspecto todo el que venga a Cristo pudiera reconocer lo que ha sido su vida. Y pudiera decir: ¿y quién soy yo para que Dios me haga tanto bien? Perdona mis pecados, me lava de mi inmundicia, me viste de bien, me da honra delante de mis hermanos. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo no más que un miserable, pobre muerto? Pobre perro muerto. Si no le gusta a usted esa frase, no se la voy a decir a usted. Voy a dejar un poquito de orgullo ahí en su corazón, pero voy a decirla yo. ¿Quién era yo? Un pobre perro muerto. Un jugador de billar, borracho, que me entraba puños en las esquinas, que tenía enemigos en cada esquina, que tuve que huir de muchas partes porque no tenía paradero, no tenía quietud, era inquieto, siempre estaba de aquí para allá, de un lugar a otro, no podía acostarme temprano, tenía que trasnocharme siempre, siempre inquieto, en todas partes, con enemigos y con pecados y con una mente llena de venganza y de odios y de resentimiento contra familiares, amigos, enemigos, vecinos. Yo no estaba pensando en Cristo, no pensaba en Dios. Me predicaron el Evangelio y una vez un pastor dijo: pero tú podrías llegar a ser buen pastor, Dios puede hacerlo. Y le dije: mírame, ¿qué soy yo? Un pobre perro muerto, es lo que soy. Pero yo no sabía que Dios estaba mirando a mi futuro. Y dijo el Señor: a este que se cree perro muerto, vístanlo, póngale anillo, calzado, y entréguele público para que hable de mi nombre, de mi presencia, y saque a muchos de las tinieblas a la luz. ¿Cuántos alaban al Rey? Porque es bueno. Pero algunos llegan a Cristo con ese orgullo. Bueno, pastor, yo entiendo que usted andaba tan en pecado, pero yo no. Yo era muy buena gente. Yo creo que era una vieja chismosa, pero buena. Era bruja, pero buena. Era idólatra, pero buena. Andaba en las procesiones de las estatuas de Guadalupe, pero buena gente. Le hice brujería a 3 vecinas, pero no tan malas. Le hice brujería rosada. Gente que llega en pecado, en miseria, muertos que merecen el infierno como usted y como yo, llegan diciendo que eran buenos, que no eran tan malos. Nosotros podemos ser buenos a los ojos de la gente, pero delante de Dios estábamos perdidos, todos muertos en delitos y pecados, todos dignos del infierno. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto nadie puede ser salvo por obras, y no importa cuántas obras usted haya hecho, no era salvo. Porque la salvación es por gracia, es un regalo, es por soberanía. Dios escogió a quien salvar. Es por predestinación. Dios desde antes de la fundación del mundo tenía un plan de salvar. Y algunos de ustedes que están ahí, los escogió a los y dijo: a ustedes voy a salvar y a ustedes entonces. ¿Cuánto le dan gloria por eso? Él nos escogió a ti. Él es no de Dios.
En lugar de estar pensando que éramos muy buena gente, diga, yo no merecía esto, pero Dios me salvó. Yo no lo merecía. No estaba pensando en Dios, en alabar a Dios. Algunos de ustedes que están ahí sentados, igual que yo, nunca se imaginaron estar en un culto levantando las manos con los ojos cerrados. Jamás, yo nunca me imaginé eso. Un jugador de billar y peleador. ¿Qué iba a imaginarme yo en un culto y que adorando a Dios, menos hablando de Él? Nunca. Le dije a un pastor, lo último que yo hiciera es predicar. Yo no sé nada de eso. Lo último que yo hiciera, mire, lo último, y aquí lo estoy haciendo. El Señor cambia nuestra manera de hablar, de pensar, de mirar. En lugar de estarse jactando de que yo era buen marido, yo era buena mujer, diga, no era digno, no era merecedor de tan grande gracia, de tan grande favor, pero Él nos llamó y nos puso por príncipes. Él fue el que nos llamó. Entonces el rey, versículo 9, llamó a Siba, el siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue del rey Saúl, toda la casa, yo se lo entrego a Mefiboset. Y tú, pues, labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, almacenarás los frutos, para que este Mefiboset tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá sentado en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Siba tenía 15 hijos, 20 siervos, son 35 personas. Mas él, 36 personas quedaron a disposición de Mefiboset. Entonces el versículo 11 dice, respondió Siba al rey, conforme a lo que usted diga, que así se haga. Yo soy su siervo, así lo hará su siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá en mi mesa como uno de mis hijos. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Note que Mefiboset era un chueco feo, pero tenía un hijo, o sea que una mujer se fijó en él y le dio un hijo. ¡Qué maravilloso! Hay mujeres que se fijan en algún chueco torcido como yo. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. ¡Qué tremendo! Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía en la mesa del rey, aunque estaba lisiado de ambos pies. Un lisiado de los pies y chueco no podía comer en la mesa del rey. No se podía. No era la cultura, no era la enseñanza, era considerado inmundo. Y delante del rey todos tenían que ser perfectos. Pero el rey había decidido, este chueco se sentará conmigo. Nuestro Dios ha decidido que todos estos chuecos, 250 que hay aquí hoy, chuecos y torcidos, vengan y se sienten en la mesa del rey. Y el Señor no va a mirar sus defectos, sino que va a poner gracia a ustedes. Él es bueno. Él es bueno. Él es bueno. ¿Qué hemos sido nosotros sin Dios? Si cada uno de ustedes contara los testimonios, el uno me dice, yo era mujeriego, el otro, yo era un borracho, el otro, yo era un pendenciero, un peleador, buscapleitos, allá, un pandillero, una señora chismosa, otra idólatra y otra bruja. El que menos hizo era chismoso, pero todos malos. Y el Señor ha dicho, límpienlos, báñenlos, vístanlos, peínenlos y siéntelos en mi mesa. Y aquí estamos hoy sirviendo al Rey. ¿No es maravilloso el Señor? Estamos hoy sirviendo al Rey. Es maravilloso. Es maravilloso el Señor. Pero esto despierta envidias. Este Siba que dijo, Señor, se hará como usted diga, no era más que un hipócrita. Era un falso. Empezó a tener envidia contra Mefiboset. Porque cuando el rey llamó a los de la casa de Saúl, Siba pensó que no iban a poner en grande a él. Y pusieron fue en grande al chueco, al más indigno. Y así a su gente lo pusieron a servir. Hay gente que no le gusta servir a sus hermanos. No, les parece humillante. Les parece difícil. Tener que barrer, limpiar, cocinar para otros. Oh, les parece muy humillante. Amados hermanos, el Señor, más grande que todos nosotros, Él vino desde su trono de gloria y se hizo hombre. Y como hombre no vino como rey, como hombre vino como siervo de los hombres y los sirvió a todos. Servir no es humillante, servir es grande. Vamos a servir. Dejen la pereza y la flojera.
vamos a servir a otros. Vamos a limpiarle la silla para que otro se siente. No sea orgulloso. Hermano, aquí le limpio la sillita para que usted disfrute el culto hoy. Servir es grande. Así fue que este hombre empezó a llenarse de envidia, de rabia, y empezó a tender una trampa contra este Mefiboset. El rey David comenzó a enfrentar grandes guerras. Se le levantaron siervos, se le levantó su hijo Absalón, se levantó mucha gente. Él tuvo que darse grandes batallas. David fue un hombre de guerra. Por eso cuando David dijo, voy a construirle casa para Dios, Dios le dijo, tú no construirás casa, porque tú eres hombre de guerra y tus manos han tenido que mancharse de sangre para defender a mi nación Israel. Por tanto, no construirás casa. Cuando venga tu hijo, el otro rey que voy a nombrar, que era Salomón, daré paz en el reino de él, y él me construirá casa. En el reino de Salomón no hubo guerras, hubo paz. Y Salomón pudo construir el templo de Jerusalén, pero David no. David fue un hombre de guerra. Todo el tiempo tuvo envidiosos al lado. Lo querían asesinar, lo querían matar. De su propia familia se levantaron. Todo el tiempo tuvo problemas. Y estando en esas guerras, un día vino David, capítulo 16, segundo libro de Samuel. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, estaba en una batalla. He aquí que vino Siba. ¿Se acuerdan de Siba? ¿Ya se acuerdan quién es Siba? Vino este Siba, el criado de Mefiboset, que salía para recibir a David con un par de asnos enalbardados, o sea, arreglados para montarse. Y sobre estos asnos, 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y el rey le dijo a Siba, ¿y qué es todo esto? Y Siba respondió, bueno, los asnos son para que monte la familia del rey, y los panes y las pasas para que puedan comer todos los criados, y el vino para que beban los muchachos que están cansados del desierto, de la guerra. Y el rey le dijo, pero ¿dónde está Mefiboset? ¿Dónde está el hijo de tu señor Saúl? O sea, Mefiboset. Y Siba tendió una trampa, respondió una mentira, dijo, he aquí que él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Dijo, Mefiboset dice que hoy te van a derrocar a ti, que vas a perder la pelea, y que le van a devolver el reino a él porque él es nieto del rey Saúl. Esto fue lo que dijo Siba. Estaba haciendo un plan. Entonces dice la palabra en versículo 4, entonces el rey David le dijo a Siba, ¿eso es así? Entonces que sea tuyo todo lo que Mefiboset tiene. Y respondió Siba inclinándose, rey señor mío, hay una gracia delante de ti. La trampa le salió. Quiero enseñarles que aunque Dios nos honra y nos pone delante de mucha gente a servir y nos pone como príncipes y nos llena a veces de grandezas inmerecidas, tendremos al lado de nosotros gente envidiosa haciendo la guerra y haciendo injusticias. No todas las cosas van a salir bien. A Mefiboset le salió mal. Tuvo calumniadores al lado y lo señalaron y le dijeron al rey, rey, Mefiboset dice que te van a derrocar y que ahora él va a ser el rey. Y David se apresuró, se equivocó. ¿Por qué David se equivocó? Porque David es un hombre y los hombres se equivocan. Y dijo, así es, o sea que Mefiboset me ha traicionado, entonces toma tú todo lo que le había entregado a él, es tuyo. A veces ocurren injusticias en nuestra vida. A veces hay quien nos haga daño. Pero esta semana hemos dedicado este aniversario para hablar de la fidelidad de Dios. Dios ve. Dios ve lo que está pasando. Dios ve la injusticia. Un marido injusto, Dios ve y defiende a la esposa. Una mujer injusta, Dios ve. Dios ve y defiende al esposo. Hijos injustos, Dios ve. Y más les vale que se acomoden, hijitos, porque esta es una generación de hijos perversos. Y algunos son evangélicos, pero son malos, más malos que Caín. Y Dios ve.
Dios ve. Padres injustos y malvados contra sus hijos, Dios ve cuando hacemos daño a nuestros hijos. Vecinos malvados, patrones malvados, haciendo injusticias contra nosotros, Dios está viendo todo. Gobiernos perversos como los que tenemos en estos países, estos gobiernos que se están llenando de perversidad y homosexualidad, ahora me van a eliminar este mensaje también. Porque todo lo que uno allá dice así, eliminan, son malvados. Estos gobiernos perversos, bandidos, de LGTB, Z y todo lo que están inventando. Dios ve a estos gobiernos perversos. Dios ve. No haga daño a nadie, Dios está viendo. Así fue como este le tendió una trampa. Pero vamos al capítulo 19. En el capítulo 19 David había enfrentado otras guerras. Su propio hijo Absalón se volteó contra él. ¿Y quién dijo que un hijo no puede voltearse contra su padre? Absalón era hijo querido por su papá y se volteó contra su papá y guerreó contra su papá y quiso hacerle daño a su propio padre y quitarle el reino, asesinándolo. Pero aún así David no era rencoroso contra su hijo y no quiso hacerle daño a Absalón. Y mandó al general Joab, que era el capitán general de la guardia, y le dijo: capturen a mi hijo y a los hombres que andan con él, pero a mi hijo me lo traen vivo, no lo van a asesinar. Y fue capturado Absalón en esa guerra. Y Saúl, angustiado, porque su hijo quería el reino por la mala, derrocar a su papá, y estaba haciendo gran campaña para asesinar a su padre. Pero Joab dice: a mi hijo no lo maten, no lo toquen, tráiganlo vivo, porque es mi hijo, es mi sangre. ¿Cuántos padres aman a sus hijos? Aunque los hijos nos hagan daño, nosotros no queremos daño contra ellos. Búsquenlo y lo traen vivo. Y Absalón huyó de los hombres de David, pero por allá, yendo en su mula, se enredó en unas ramas y quedó guindado ahí. Y los hombres de David lo alcanzaron. Y le dicen al general Joab: ya tenemos capturado a Absalón, está enredado allí en un árbol. Y Joab dice: asesínenlo. Y los hombres le dicen: no, el rey dijo que no. Pero Joab era hombre sanguinario, porque siempre tendremos dentro del pueblo de Dios gente sanguinaria, que dice: háganle daño a ese hermano, háganle daño a este otro. Siempre tendremos gente sanguinaria, envidiosa, malvada. Y cuando preguntamos: ¿aquí quién es el envidioso? No hay. El sanguinario tampoco. ¿Quién es la chismosa? No hay. ¡Qué tremendo!, ¿no? ¿Quiénes son los angelitos? Todos. Todos. Y yo los veo a ustedes esta mañana y tienen una cara de ángeles que yo les creo. Todos parecen angelitos. Les veo hasta la aureola. Cuídense de maldades, hermano. Cuídense de envidias. Cuídense de venganzas. Cuídense de odios. Sea recto, santo, justo. Sea puro con sus hermanos y honesto. A ver, haga un ejercicio conmigo. Al que está a su lado, déle la mano con sinceridad y mírelo al rostro. Vamos, haga ese ejercicio conmigo. Eso, que él pueda confiar en esa mano. Que él pueda confiar en esa mano. ¿Listo? No que salgan de aquí después que le da la mano y dicen: uy, el pastor me hizo darle la mano a esa vieja que la odio tanto. Y ahí está la maldad. Oh, amados, justos, buenos con nuestros hermanos, amables, cariñosos. ¿Cuántos están de acuerdo? Pero este Joab era hombre sanguinario. No podemos matar a Absalón, es el hijo del rey David. Asesínenlo, mátenlo. Ellos no quisieron, pero Joab se buscó a unos escuderos especialistas en ser mercenarios, a criminales, y asesinaron a Absalón. Luego le dice a sus siervos: llévenle la noticia al rey, pero díganle que sus enemigos cayeron, que todo está bien. Y se van a darle la noticia al rey. Y cuando le dicen al rey: tu hijo Absalón está muerto, David no podía creerlo. Tanto que les dije que no lo mataran, que es mi hijo. Comenzó a llorar, a sufrir por su hijo, a quebrarse. No puede ser que ha muerto mi hijo, no puede ser. Y lloraba, se estremecía. Y Joab, el sanguinario general, entra y le dice: rey, deja el lloriqueo, deja el lloriqueo.
Tipo así, esos diáconos que son malos con el pastor, ¿no? Que cuando el pastor está en las peores, le llegan y le dicen, o deja el lloriqueo o lo cambiamos. Así, más o menos así. Deja la chilladera o lo mandamos a sacar de aquí. Así le dijo Joab, deja el lloriqueo, rey, o te levanto el pueblo. Tú decides, sal y diles que aquí no ha pasado nada, que ya, que Absalón tu hijo era tu enemigo, o te divido el pueblo, decide. Y David le tocó levantarse, bañarse, arreglarse y salir al pueblo en medio del dolor y decirles, aunque me mataron mi hijo, aquí no ha pasado nada. Así como muchos pastores nos toca sonreír siempre, aunque estemos llorando por dentro. Y la gente dice, usted no parece que pasara pruebas. No, es que tenemos quien nos fortalece. ¡Viva Cristo! Él es bueno. Él es bueno. Siempre bien. Siempre. Y salió el rey y habló. Después de esta terrible batalla y este llanto tan terrible, tenía que regresar hacia su trono, volverse a su trono. Y cuando va llegando, vamos a leer el capítulo 19. Ahí en el capítulo 19 encontramos un pasaje en el versículo 24 que dice así: entonces Mefiboset, por fin, el hijo de Saúl, Mefiboset, o sea, el nieto, descendió para recibir al rey. El rey no lo había visto en todas las guerras. Y por fin descendió. Pero este Mefiboset no se había bañado, no había lavado sus pies, se había cortado la barba, no había lavado sus vestidos, estaba sucio desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Mefiboset no quiso bañarse, ni cambiarse, ni arreglarse, porque estaba de luto, porque él no quería que el rey cayera. Él no quería que el rey cayera, y no se quiso arreglar ni nada. Él estaba esperando que el rey regresara. Cuando el rey regresa en el versículo 25, luego que vino a él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le preguntó: mira, Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? ¿Por qué no estabas conmigo? En las buenas y en las malas, en la guerra, ¿qué pasó? ¿Por qué no viniste? Y Mefiboset responde, versículo 26, rey, señor mío, mis siervos iban, ese que tú encargaste para que me cuidara. Yo le había dicho que me arreglara un asno, porque yo me iba a montar en un asno para ir a ver al rey. Porque tu siervo Mefiboset, yo soy cojo, soy lisiado, soy un chueco, no me puedo mover con facilidad. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Juzgue usted lo que bien le parezca. Porque toda la casa de mi padre Saúl, o sea, mi abuelo, era digna de muerte delante de ti, señor rey. Pero tú pusiste a tu siervo, a mí, a Mefiboset, entre los convidados a tu mesa. ¿Y qué derecho tengo yo aún para clamar al rey? Y el rey le dijo: ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: Señor, deja que él se tome las tierras, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa y es lo único que me interesa. El rey tomó una decisión y le dijo: de todas maneras, dividan las tierras mitad y mitad. Algunos teólogos que estudian esto y eruditos, les parece que David tomó una decisión injusta aquí. Se hizo una injusticia contra Mefiboset. Algunos lectores de la Biblia que estudiamos también consideramos que la decisión fue injusta. No nos parece que fue adecuada. No sabemos el misterio de esa lectura. Pero quiero decirles que cuando se cometen injusticias, Dios es soberano y Dios está probando nuestro corazón. No importa cuál haya sido la injusticia que se haya hecho contra nuestra vida, Dios prueba tu fidelidad, porque Él es fiel. Pregunto, ¿se cometerán injusticias contra tu vida en el camino? Contra tu casa, ministerio, hogar, tu empresa, contra tus hijos en la universidad,
En el barrio donde vives se cometerán injusticias. Los gobiernos cometerán injusticias contra nosotros. Siempre habrá injusticias contra los hijos de Dios. Siempre habrá persecuciones. Siempre habrá señalamientos. Dios está probando nuestro corazón. Y lo único que debes decir es, lo voy a decir yo por mí. Usted verá cómo lo expresa. Yo no me quejo de las injusticias que me haya hecho nadie. Nadie. No me quejo. Ya no me quejo. ¿Y qué soy yo? No era un pobre perro muerto como me Mefibosé, chueco y torcido, sin Dios, sin esperanza y digno de muerte. Pero Dios, Él simplemente ha dicho, voy a sacar a este perro muerto y lo voy a vestir, y le voy a cambiar la manera de hablar, y le voy a dar unos conocimientos y entendimiento, y lo voy a poner a hablar por todo el país a multitudes, para que traiga multitudes a los pies de Cristo y que se conforme con eso. Y yo estoy conforme, que viva Cristo Jesús, que viva el Rey, porque Dios es bueno y es bueno. Amados, veo hermanos que tienen carros, trabajo, y se están quejando. Andan en esa nave, es que todo está tan terrible, hermano, que yo me quiero ir para Estados Unidos, para Canadá, para Francia. Y yo tengo bicicleta y estoy contento. No los entiendo. Ganan unos salarios que yo no me gano lo que usted se gana ni en 6 meses. Y estoy contento. Y no me quejo. Predicamos en las iglesias y no cobramos ni medio, a menos que alguno de ustedes nos pudo ofrenda. Porque me han preguntado, ¿cuánto cobra usted por una predicación? Nada. Si usted no quiere dar una ofrenda, asunto de ustedes. Pero aquí no cobramos nada. Pero si quieren irte al argentino fulano de tal, no se lo menciono para no herir sus sentimientos, al centroamericano fulano de tal, al otro ahí que sale por las redes diciendo usted todos los días, ahí que usted es fanático de él, y dele $5,000 por cada predicación. $5,000 por una prédica, 10,000, 15,000 por una sola prédica. Pero algunos de ustedes son fanáticos de los que cobran $20,000. Tienen aviones privados, guardaespaldas, los ungidos de Jehová. Impresionante. Y a veces esos también se quejan. ¡Ay, que el dólar cayó! ¿Sabe por qué lloran? Porque tienen tantos dólares. Cuando el dólar cae yo no lloro, no tengo. ¿Qué me importa si cae? Bueno, tampoco tan insolente, ¿no? Sufrimos por otros también. Pero, amado hermano, hay gente que realmente está acomodada y está llorando. Nosotros pagamos alquiler y estamos contentos. Porque nuestro corazón es injusto y no reconocemos la fidelidad de Dios. Y le dijo Mefibosé al rey, ¿y quién es este perro muerto para que usted lo siente en su mesa? Amado hermano, ¿y quién soy yo para que Dios me dé tanto? Contento estoy de que me haya llamado a ser una lámpara para otros, alumbrarles el camino. Hemos visto familias destruidas y con un consejo y una oración se han restaurado. Es bueno Dios, es bueno Dios. Póngase sobre sus pies y aplauda la fidelidad de Dios. Y glorifique el nombre del Señor. Ahora quiero que usted piense en la fidelidad de Dios con usted. Piense en cómo Dios ha sido bueno. Y yo voy a pedir la ayuda de algunos matrimonios, no todos, pero algunos que no les dé pena, y venir conmigo aquí al frente por familias y dar gracias a Dios por la fidelidad de Dios con su familia, que Dios ha sido bueno. Usted no está aguantando hambre. ¿Ha comido hoy? Si alguno no desayunó hoy, debe ser que está en ayuno. De lo contrario, pregunto, ¿Dios les proveyó desayuno hoy, sí o no? ¿Se da cuenta? ¿Esta semana comimos o no? Sí. ¿Durmieron en casita? Sí. En las pruebas que tuvieron esta semana, ¿Dios ha mostrado su favor y su fortaleza? Sí. Dios ha sido bueno. Entonces, alguna familia, el esposo tome a la esposa de la mano y dígale, vamos a darle gracias a Dios por la fidelidad, y tráigala aquí a este lugar. Vamos a darle gracias a Dios por la fidelidad. Dios ha sido bueno. Bueno, no nos quejemos de nada. Vamos a dar gracias. Gracias.
Gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno. Toda la gloria para ti. Toda honra y alabanza para ti. Gracias por ser tan maravilloso. Señor, en los accidentes nos has guardado. Los que se han partido un hueso, Dios se lo ha restaurado. Los que estuvieron a punto de morir en accidentes graves, como el hijo de Tita, en ese accidente cuando le pasó esa tragedia, Dios lo guardó y está vivo. No sé por qué no está aquí esta mañana. Debería estar dando gracias a Dios. Todos debemos estar agradecidos. Gracias por tu fidelidad, por tu amor. Tantos años has guardado esta iglesia. Unos se han ido, pero otros han llegado, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Unos se han ido del país, pero por allá donde están, el Señor en medio de tantas pruebas los ha sostenido. Les ha dado el pan para comer. A otros aquí no los ha dejado morir de hambre. Sus empresas se han visto en dificultades. Sus empresas han pasado por dificultades terribles, pero ahí es donde Dios les ha mostrado que Él es Dios soberano, que no es el Bolívar soberano, que no es el Bolívar fuerte, no, Señor, sino que Dios es fuerte y Dios es el soberano. Los que están ahí atrás, al que está a su lado, dígale: demos gracias a Dios por su fidelidad. Dígaselo, eso. Y el esposo le dice a su esposa: dígale: demos gracias a Dios por la fidelidad. Señor, te estamos dando gracias, maravilloso y poderoso. Toda gloria para ti. Te pido que estas familias, esta iglesia, este pastor, su equipo de trabajo y todos dejen de hablar quejas y quejas y quejas, que la cosa está dura. Todos hemos pasado por esto. Hay que decir gracias. Hoy fue pan con galleta y chocolate solamente, un café. Gracias, Señor, gracias. Espagueti sin tomate hoy. Gracias, Señor, gracias, gracias. No nos quejamos de nada, porque en otro tiempo Venezuela tuvo, éramos millonarios y no lo sabíamos. Botábamos todas las cosas hasta la comida y no sabíamos que éramos ricos. Hoy nos damos cuenta que éramos millonarios. No lo sabíamos. No lo sabíamos. Por tanto, decimos gracias por tu fidelidad. 55 años de esta iglesia de fidelidad de Dios. Y en nuestras vidas hay algunos que tienen más de 55 años, que están más viejitos. Y pueden decir: tengo 70, tengo 80, y Dios ha sido fiel. Fiel. Toda gloria para el Rey. Quiero saber si esta mañana hay algún amigo que nos está visitando. No se me vayan a ir ustedes todavía. Era un amigo que nos está visitando y de pronto ese amigo dice: hoy yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador en mi vida. Hoy yo quiero aceptar al Señor. Si hay alguno que venga aquí al frente, aquí hay un campito y me dice: ore por mí, pastor, yo quiero orar por usted. Si hay alguno que no es cristiano, que está descarriado, que nunca le ha entregado su vida a Cristo y quiere comenzar una vida nueva con el Señor, y puede venir aquí y yo oro por usted. En caso de que haya un amigo que nos visite y diga: hoy es mi día, pastor, ore por mí, yo lo invito para que venga aquí al frente, si hay alguno. Mi deber como predicador es siempre llamar un alma a los pies de Cristo, a que se reconcilie con Dios. Si hay alguno. Espero un momentico más, a ver, ¿quién dice valientemente: yo quiero a Cristo hoy en mi vida? Bien, si no es así, vamos a cerrar. Se van a sus puestos en orden, agradecidos con Dios. Y yo voy a entonar un cántico especial que quiero cantar hoy. Le pedí a Frankie que me lo instale por ahí, donde pueda. ¿Lo tiene ahí? Eso. Póngale volumen. Pueden sentarse. Hace tiempo se anuncia que vendrá con gran gloria el Mesías que un día nació, al mundo salvar, el que tuvo un pelear por valles y montañas, salvando los enfermos, no importando de qué.